ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכל הנביאים. Página KV, señores. Esta edición, párrafo Tzadik Vav. El becerro de oro, parte 4. Mira, buenas preguntas merecen respuestas largas. ¿Percibieron? Mira, se lo vamos a entender un poquito de lo que está escrito acá. Una palabra, una lección, ya tenemos de acá. Una buena pregunta. No se da una respuesta así rápida. La respuesta es construida poco a poco, de muchas partes. La pregunta era cómo parece que puede ser pequeño el becerro de oro. Significa que el pueblo no era un pueblo bueno, ¿cierto? No puede ser que tiene una alma tan grande, que es especial, que es diferente de todos los pueblos y peca tan tontamente. Parte 1 de la respuesta, mira, antes de más nada, es un pueblo grande. Y quien es grande, peca poco, pero cuando peca pecados de gente grande. No es un pecado de personas chiquitas. Un pecado de personas grandes. Ok, en primer lugar, ¿cómo sé que el pueblo es grande? Me basta esto que Dios eligió. Pero mira, vamos a mirar a Adán Arishon. Adán era perfecto, ¿cierto? Y desde Adán hasta Abraham tenemos, y después de Abraham también, tenemos acá individuos que son especiales, que tienen esta capacidad, este contacto con Dios, y alrededor de ellos hay toda la humanidad. No estamos diciendo que son mejores que la humanidad. No estamos tampoco diciendo que es por ellos. En la segunda parte del libro se queda claro que es por toda la humanidad. Es como el corazón no es nada, pero es todo. Es ciencia de la vida, pero tampoco no es nada. El corazón como corazón no es mucha cosa. No es el cerebro, no es las piernas, no es nada, no es ninguna función afuera de servir y donar sangre. No hace nada, ni mismo produce la sangre. El hígado es muy más importante que el corazón. Todo no es importante que esto no es importante, es diferente, es un papel. Es un centro, pero no es nuestro asunto ahora. Estamos hablando ahora de la grandeza del pueblo de Israel, ¿cierto? Tiene esta capacidad. No son todos, Adán, Rishon, Caín no tenía, él tenía, por esto pelearon. Por esto se mataron, etc. Pero se fue yendo para un del otro. Parte 2, muy importante. Por veces, esta capacidad no es llevada a la práctica. Diferentemente de los animales, para los cuales la segula que cada uno tiene, la parte especial, intrínseca que cada uno tiene, es casi que obligatoria. Un pájaro vuela y un pez nada, ¿cierto? El ser humano es capaz de no ser el mismo. Es una capacidad especial del ser humano que la llamamos libre albedrío. La capacidad de no ser el mismo. Eso es el libre albedrío. El ser humano no tiene el libre albedrío de ser un pájaro, no tiene el libre albedrío, pero tiene el libre albedrío de no ser el mismo. O, equivalente a decir, de ser tonto. El hombre puede ser tonto. Ahora, ¿y qué ocurre cuando una persona no es ella misma? Entonces, esta divinidad no se conecta con él. ¿Cuál es nuestro ejemplo máximo que tenemos acá? Terach. Terach, ¿tiene esta segura respuesta? Sí. ¿Se ve que tiene esta segura respuesta? No. Ahora, nuestros sabios dicen que mismo así era el jefe de la idolatría. Esto solo debería ser alguien muy espiritual, muy especial, ¿cierto? Estudiamos la historia. Pero eso no está explícito en el pastor. Pero de Terach salió Abraham vino. ¿Por qué? Porque cada uno puede elegir ser parte de esta respuesta, ¿no? Es una genética espiritual. Y así como cualquier uno entiende que la genética material puede pasar de los abuelos para los nietos o bisnietos, la genética espiritual también pasa. ¿Estaba entera esta genética? Respuesta, sí, 100%. Pero eligió un mal camino por el libre albedrío. Exacto. El ser humano tiene la opción de elegir el mal camino. El mal camino es una buena expresión. O sea, no puede cambiar quién es, pero puede vivir diferente. Y después de Abraham, Abraham también, Isaac y Ismael se fue. La seguridad está siempre conectada con la tierra de Israel, ¿cierto? Es el lugar donde se puede desarrollar. Está acá indicado, en la segunda parte del libro va a ser explicado mejor. Y cuando después de Jacob, una novedad, de repente son 12. Es una congregación, una familia. A partir del momento que hablamos de mucha gente, estamos hablando ya de alguna característica común a todos,
más profunda que la propia personalidad. Siempre fue así, pero ahora se ve que la verdad no estamos hablando ahora de Reuben, Shimón, Leví, Judá, estamos hablando de lo que es común a todos. Hay algo común a los 12, después a los 70, después a los 600.000. Esto es algo común en lo secular. ¿Puede ser que una persona va a ser un mal judío? Respuesta, sí. Hay malos judíos. ¿Sabían que hay malos judíos? Sí. Uno u otro. Escuché una vez. Pero siempre va a continuar siendo un judío. Y en las palabras del Kusari, y mismo que va a ser un rebelde asqueroso, repugnante, insoportable, va a continuar siendo judío. Miren, se va a ver entre ellos. No hace ninguna diferencia. El pecado no cambia en nada la esencia. El pecado cambia la práctica. Pero la práctica no es nada comparada con la esencia. Un hijo continúa siendo un hijo, no importa lo que va a hacer. Vale. La definición de segula es la esencia Virtud. divina, Virtud. pero toda la humanidad tiene esencia divina. Porque todos Humana. son creados. Toda la humanidad tiene esencia divina, humana, 7 mitzvot. Sí, Se traduce en 7 mitzvot. sí. Pero es la esencia divina, no sé, angelical, no sé cómo llamarlo. Se traduce en 613 mitzvot. Y todos los pájaros tienen esencia divina voladora. ¿No? Claro. Es otra cosa. Pero ¿cómo definiríamos en En los árboles, esencia divina, Virtud. virtud. Segulá es una virtud intrínseca, no es virtud en el sentido de que la adquirimos. Es una capacidad, que ya está una... inherente en nosotros. Sí, Inherente. Pero una solo- capacidad inherente. Sí. Un tesoro inherente que tiene la persona. Tesoro inherente que tiene la persona judía. De nuevo, en este caso sí. Cuando nos referimos al segulá acá, am segulá, a esto estamos refiriendo. Ah, segula, sí. Yo tengo una pregunta. Solo una. Sí, ya tengo. Por favor. Solo una. Sí. Si Abraham ya viene con este segura intrínseca, ¿qué aprendí en la escuela de Eiber? Es que algo se enseñaba. ¿Qué se enseñaba? Porque si se transmitía Las 7 mitzvot de Noah. tanto escuela por siete mitzvot. Por supuesto, y todo lo que está por detrás. Las 7 mitzvot de Noah son divididas en 2 grupos. El grupo entre el hombre y su semejante, el grupo entre el hombre y Dios y su alma. Y en el grupo el hombre y él mismo, por ejemplo. Hay acá las mitzvot como dinim, todo como tener un sistema de juicio, que significa en otras palabras, cómo importarse con el otro y arreglar toda la vida de acuerdo con esto. ¿Qué pensás? ¿Cuántos minutos tú necesitas para hacer un sistema así? Imagino que es necesario más que unos 10 minutos, ¿cierto? Y en qué casos sí, en qué casos no. Y no rogar. Pero ¿cómo se define propiedad? ¿Cómo sé que una cosa pasó de uno para el otro? ¿En qué casos? ¿Cómo? ¿Qué se hace? ¿Cuándo es prohibido? ¿De qué modo? ¿Qué significa una ropa? Entiende que hay acá un poquito más que decorar 7 slogans. Y no comer la carne de un animal vivo. Es para la persona no se dejar atrás de cualquier instinto deseoso, que es vida. Cuando un animal es considerado vivo, muerte cerebral también es vida. Si te vas a poner un animal en una máquina, le cortaron la cabeza, pero aún está palpitando el corazón, ¿se puede comer el animal? ¿Aún está vivo? Pues no, sí, Porque ¿cómo tienes certeza? pues sí sigue. No, quizás no es vida, es solo un espasmo eléctrico. Debería pasarme por la Imagino escuela que de- un animal sin cabeza no está vivo. O que no. Si el corazón palpita, esto no está vivo. Mismo que es imposible continuar vivo. Mira, es necesario un poquito más que 10 minutos para estudiar esto, ¿cierto? Entonces, haces Y por detrás de esto, ok, esto viene a enseñar a no seguir mis deseos. ¿Qué deseos son buenos? ¿Qué deseos son malos? Si esto viene a enseñar algo, entonces, ¿qué voy a aprender?
en qué condiciones, en qué circunstancias. Entonces significa que voy a desarrollar toda mi personalidad para no ser una persona que hace lo que desea, así que desea. Solo en una de las mitzvot, ¿cierto? Y ahora, y en la otra, digamos, las de Noroba, ¿quién es el otro? ¿Cómo lo defino? ¿Saben cuántos escritores postmodernos están intentando definir el otro? Empezar, hay que estar un poquito, ¿no? Es más que 10 minutos. Habrá que estudiar. Partamos del presupuesto que Adam Arishon también conocía los 613 principios mismos sin ser obligado a aplicarlos. Como una esencia espiritual que aún no es su esencia práctica. ¿Por qué no? Porque aún no llegó a ser un pueblo. 613 son las voz de un pueblo. Adam, yo estoy construyendo un pueblo. ¿Cómo va a ser el pueblo que vamos a construir? Es un pueblo con 613. ¿Cómo ser los 613? De repente tú tienes que estudiar toda la Torah también. Mi rabino no la conocía toda. No como obligatorio. Y ahora, hay lo que estudiaron en Yeshiva de Shem Yever. Sin hablar de la Kabbalah que tenían, Sefer Yetzirah de Abraham Avinu y otros. ¿Y qué está por detrás de las 7 mitzvot? Basta una, ¿cierto? ¿Qué piensan ahora? ¿Había lo que estudiaron en Yeshiva de Shem Yever? Pero hoy sí hay una yeshiva de eso. Todo el mundo debería haber yeshivot así. No, sí hay, no. Sí. Ustedes ya tienen empleo, señores. Aún estamos construyendo el pueblo de Israel, pero algún día va a haber un interés tan grande en lo que ocurre acá, y no solo en los periódicos. Las personas van a llegar acá y decir, por favor, nos enseñen una parte de sus mitzvot que es adecuado para nosotros. Y entonces vamos a tener que ser ultra expertos en quién son ellos. Cómo es su alma. De verdad, la profundeza y no las tonterías. Y qué de la Torah se adecua y cómo transmitirlo, cómo pasarlo, cómo aplicarlo. ¿Sabes qué trabajo que es? Hay que ser un mega estudioso para esto. Entonces, tú preguntar qué había en la yeshiva de Shem Yever, Señor, era una super yeshiva. Aún vamos a tener que construirla nuevamente. Afuera de esto, que Shem Yever eran profetas, había que estudiar las leyes de profecía y cómo ser profeta, cómo llegar a esto. Los principios de la fe, porque es prohibido ser hereje. Una discusión entre Rambam y Kufari si es permitido a los no judíos ser herejes. Herejes. Una de las 7 mitzvot de Noah es no hacer idolatría. ¿Se puede ser ateo? ¿Un no judío puede ser ateo? No, en este caso no puede ser ateo. Bueno, ¿No? idolatría significa algo, no significa nada. Idolatría significa tontería de ideas y de acuerdo con el Rambam. Y por tanto, un ateo también no está cumpliendo las 7 mitzvot de Bnei Noach. Es una pregunta, ¿no? Un ateo. Sí, claro. Pero un ateo... ¿Está cumpliendo la mitzvah de Bnei Noach de no ser idólatra? Sí, en principio sí. ¿O qué no? Quizás la mitzvah de no ser idólatra incluye todas las ideas equivocadas al respecto de Dios y su relación con el mundo. Incluso la negación. Por otro lado, Eso es la negación. un idólatra que tiene Dios y tiene otros dioses está descumpliendo la obligación de no hacer idolatría. Entre los otros pueblos, pero con la mayoría de los grupos que no, todo bien. O sea, hay mucho lo que estudiar acá, ¿no? Sí. Yo creo que había lo que estudiar en el Yeshiva de Shem Yever. Afuera de esto que estamos los 603 de principio. ¿Esto se enseñaba a todos o solo a Abraham y la línea? Todos que deseaban. Abraham él mismo tenía un yeshiva con muchos alumnos. Shem Yever tenía un yeshiva, había muchos así, algunos con segula y algunos no. Abraham tenía también segula y también estudió y por tanto sabía cómo vivir él mismo. Otros sabían cómo va a ser el pueblo de Israel algún día, pero no era parte de ellos, no lo aplicaban. Abraham está escrito que cumplía todas las mitzvot. A sus riñones le decían qué hacer. Se aprende a la hot de nuestros patriarcas. También no, se aprende a la hot. No solo de las 7 mitzvot. Y todo lo que pasa a la hot que se aprende. Por veces.
para acá o para acá. ¿Qué alajón? ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿cómo puede ser que Jacob se casó con dos mujeres? Hermanas. ¿Cómo así? No era judío, ¿cuál es el problema? No te la prohíbe. ¿Cómo puede ser? Entonces quizás afuera de Israel se puede. Quizás eran medio hermanas y se puede. Quizás era antes de la Torah y se podía por algún motivo. ¿Cuál es el motivo? Cuando esto es una pregunta, ¿no? Sí, pero ¿No es una pregunta? había sefardíes que tenían dos No con dos hermanas. hace relativamente No con dos hermanas. a dos hermanas. De hecho, era algo complicado, ¿no? Porque en Levítico después se estableció de parte del Eterno que no se debía de hacer eso. En el caso de Jacob sucedió, fue antes de la ley, pero ahí vemos como quiera que Labán fue... Labán era más religioso que Sí, alguna explicación otra vez que de alguna manera como Jacob es Israel, tiene dos personalidades, entonces necesitaba tanto a una como a la otra para solventar esa... excelente explicación, pero entonces entiendes que hay una pregunta Sí. y hay respuestas. Había mucho más que estudiar. Si un hombre está estudiando en una yeshiva, ¿sabía que tiene segura o tenía que Sí, por supuesto. Obviamente estudió el Kusari. Es obvio que el Kusari se estudia desde Adam Arishon. No son cosas que la Biblia lo inventó. ¿La persona en sí, Rab, sabe que tiene segura o tiene que descubrir que tiene? Buena pregunta. Nosotros estamos libres de esta pregunta. ¿Tiene segura que nació de una madre judía o que se convirtió? Esto sí. Termina el asunto. Para nosotros es más fácil. Por veces puede ser que van a pelear Jacob y Esav para saber quién era segura y Yitzhak quizás pensaba que iba a ser Jacob y Esav. Sí. No siempre era fácil. Al final de las cuentas se reveló, se demostró que era Jacob. Esav vendió la primogenitura, no le importaba nada. Pero Esaf también tenía celular. Esav vendió la primogenitura, de esto se ve que él no tenía seguro, no le importaba, era algo que no era de él. Pero, o sea, pero fue un No poco- es que él era secular y se... Mismo así nuestros sabios llaman en el Midrash a Esav de un judío hereje. No, de un judío, un judío que se convirtió a otra religión. Ok. Pues perdió su celular. Pero ok, hay que entender esto, no sé, son cosas que hay que entender. De cualquier modo, Esav sabía que no era. Cuando Jacob llegó a Israel, Esav se fue. Pero ¿cómo no? Bueno, nosotros no somos obligados a hacer esta cuestión. Para nosotros la cuestión es muy simple. Sí. ¿Quién nació de una madre judía tiene segura? ¿Quién no nació no tiene? ¿Cómo puede ser que alguien puede convertirse y adquirir la segura? Excelente pregunta, no tengo ninguna respuesta para esto. Si no iban a decir que existe la posibilidad de convertir, iba a decir que es imposible. No hace ningún sentido. Pero todavía hay algunos masoquistas en el mundo que dicen yo quiero me convertir, no soy capaz de quedarme así. Bueno, Lubavitch Rebbe, por ejemplo, decía, nuestros sabios dicen que las almas de los conversos estaban en el Sinai. Es una especie de seguridad de otro tipo, no sé, Dios. El Lubavitch Rebbe decía que nunca se convirtió en un no judío y nunca salió del pueblo de Israel un judío. Interesante, es una... Pero es algo muy profundo, hay que entender esto, hay fuentes para los dos lados, para todos los lados. ¿Cómo fue la última expresión que dijo? El Lubavitch Rebbe decía que nunca se convirtió en un no judío y nunca salió del pueblo de Israel un judío. Nunca se convirtió para otra religión un judío. Así el Lubavitch Rebbe decía, pero es una idea, no son todos que están de acuerdo con esto. Es más complejo que esto. Y mismo lo que el Lubavitch Rebbe dijo es más complejo que esto. Hay que entenderlo. La Guimara, por ejemplo, llama a Yoshke de Yehudi. En el Masaret Gitin, Nunvav, cuando Unkelus deseaba decidirse que se convertía o se no se convertía, entonces llamó a Bilam y a ¿qué más? Me olvidé a qué más. A Tito, a Bilam y y la Gemara dejó mirar la diferencia entre lo que dijeron los dos, ¿no? Y el judío. Aunque estaban viendo calderos, estaban viendo pagando. Ahora era considerado judío. ¿Qué hace?
Cierta vez, alguien llegó al Rav Ashkenazi, llegó al Rav Manitou, el Rav Ashkenazi. Es el Rav de los franceses, todos los rabinos franceses que hablan, algunos en Suiza, yo creo. Y él estaba en una palestra y en tono escucha, ustedes mataron a no sé qué, ustedes merecen morir. Ok, de una vez por todas vamos a resolver esto. Entonces, por cada judío hay que matar no sé cuántos millones de personas. Por favor, venga, que va a ser el primero del holocausto. Y el hombre huyó, ¿cierto? Se fue. Claro, entonces el tercero habla en favor de los judíos porque era judío. ¿Cómo? El tercero del ejemplo. Sí, ¿qué hace? Nuestro tenor era judío. Porque era judío y eso ayudó a Onkelos a que se convirtiera. Sí, el de Juan Cruz que era una buena idea se convirtiera. Incluso era el sobrino de César, de Tito. Onkelos era sobrino de Tito. Se le intentó aprender, no logró. Esto es mi historia. Una pregunta, yo no sé, pero cuando se convierte a Onkelos, después siguió con la práctica de invocar o ya no. De buscar, no, de es invocar. prohibido por la ley. Ya, No se puede invocar a los muertos. Lo dejó. ¿Lo dejó? Porque, Por supuesto, es prohibido por Alajá. pero he sabido que por si hay mecubales que son judíos y lo hacen, ¿o no? No, ¿No? prohibidísimo. Azul. No es prohibido. La prohibición explícita de la Torah, invocar a los muertos. Como el rey Shaul que fue de su... La prohibición de la Torah. Nuestros sabios dicen que había un motivo, no fue él, fue el otro, la mujer que lo hizo ciertamente es una prohibición de la Torah. Yo escuché de Que él no tiene opción, no tiene nada, no sé. Es un problema, hay que entender lo que él hizo. ¿Cómo lo hizo? Era la única que él no mató, por acaso, ¿cierto? No la encontró. Mató a todas las otras. Desconozco el dato, pero... Parte de la idolatría. Mejor checo el dato y lo voy a hacer. Pero vamos a avanzar acá porque es muy interesante lo que yo investigué en esto, porque este concepto de seguridad es un concepto raro para nosotros. Nosotros en el mundo occidental estamos acostumbrados que una persona vaya lo que ella hace. Que una persona vaya en general cuánto dinero hace, ¿cierto? En el mejor de los casos cuántos goles hace. Y quizás por veces cuánta familia hace. Así en el mejor de los mejores casos. Pero en el judaísmo no es así. La persona vale cuanto ella es. Y cuanto ella es independiente de lo que hace. Por supuesto, es una buena idea actuar de acuerdo con lo que la persona es. Porque actuar diferentemente es el pecado primordial del hombre. ¿Cierto? Así es. Y esto hace muchos problemas. Tenemos toda la humanidad que tiende a hacer de todo para no ser ella misma. Sin no ser la propaganda de Coca-Cola, la Mercedes, de Best or Nothing, no sé, cualquier cosa así. Pero no ella misma. O ser un Dalai Lama por el otro lado, es algo más espiritual, pero no ella misma. Preguntó el Javier, el Kusarí, y mismo así, ¿cómo puede ser que hicieron un pecado tan tonto? Esto solo deja la pregunta más fuerte. Si son personas tan especiales, ¿cómo caerían en un pecado tan tonto? No puede ser, ¿cierto? Ok, beseder, pecaron y no perdieron la segula, muy bueno. Pero ¿cómo puede ser que pecaron así? No hace sentido. Mira, yo soy una persona con seguridad, soy muy buena. Vamos a tomar un poquito de veneno. Mira, voy a tomar el veneno y voy a continuar teniendo la segula por bajo de la tierra, ¿cierto? Pero voy a continuar, muy bueno, pero no puede ser, ¿entiendes? Es demasiado tonto. La persona sube en el 20º piso, ¿cierto? Y se atira y dijo, mira, mismo que voy a me emborrachar, voy a me convertir en ketchup en el piso. Yo no soy ketchup, yo soy un judío. Todarabá. No puede ser que la persona va a ser tan tonta. Ahora llegó la hora de entender el pecado del becerro de oro y descubrir cómo puede ser que el becerro de oro es un pecado de personas grandes.
Y para eso también hay que dividir en algunas partes. Primera parte, cómo era el mundo en aquella época. Y segunda parte, cómo fue la grandeza comparada con el tiempo. ¿Sabe qué? Tamara Kusari. Me explicaste muy bien. Página Kabet. La grandeza del pueblo desde Adam Arishon. Se entendía, Adam, sin embargo, era la criatura más nombrada en toda. Le fijaj, porque tú dices, ustedes merecen deber la grandeza más que todas las criaturas que hay en la tierra. Val, pero, ¿conocen el pero? Val, siempre un pero. Val, ahí hay dos otras. ¿Dónde está esta grandeza? Con esto pecado. En esto pecado. No es un pecado grande, ¿cierto? Hacer idolatría. Eso que está marja de antes de más nada, ¿cuál era la situación antes? Todos los pueblos hacían estatuas para servirlas en aquella época, ¿cierto? ¿No es así? Vamos a empezar de las cosas simples. Mira, filósofos me dio un feto de judío del bruto. Y mismo si filósofos, las visiones son científicos, iban a traer pruebas incontestables de cómo Dios es uno y de cómo Dios es el maestro de todo. Ninguna persona en aquella época iba a ser capaz de servir a Dios sin una figura, una forma. Mirad, de esta primera frase ya se entiende que la humanidad está avanzando, subiendo. Sí. Hoy en día para nosotros es raro decir que alguien va a servir a una estatua, Sí. una figura. Pero en aquella época era raro decir que no van a servir a una figura. No es porque eran más tontos que nosotros, es porque era tan fuerte que no podían, no puedes hablar tan abstracto. No puedes. Naturaleza es eso, pero no puede. ¿Está claro esto? Sí. ¿No? Y entonces estos filósofos científicos, estos intelectuales iban a decir al pueblo que en esta estatua se conecta alguna cosa divina. Nadie, nunca, en toda la historia de la humanidad fue suficientemente tonto a punto de decir que esta estatua es Dios. No ocurrió. Esta estatua tiene algo de divino. Tiene algo del sol, de la fuerza del sol. Tiene algo de la fuerza de la luna. Tiene algo de la... Pero nunca alguien dijo eso, una representación, una imagen, es construir de un modo que si hace una ofrenda delante de esta estatua, entonces van a llegar las influencias de... Nada, nunca fue suficientemente tonto para decir esto es el propio, ¿cierto? ¿Está claro esto? Sí. Porque nosotros decimos, ok, tenemos, no sé, los aborígenes, no sé dónde, pensamos son tontos completos, y mismo los aborígenes de hoy no es verdad, no son tontos completos. Está quedando más raro. Sí. Decían esa estatua es especial, es una cosa increíble o rara. Solo acá, en esta estatua que está en este templo, tú vas a traer tu diezmo y vas a recibir no sé qué. Dentro de ellos, los mejores decían, esta estatua tiene una fuerza de Dios único, pero es algo para servir a Dios. Ahora, mira, estas próximas frases no son para personas cardíacas, gestantes y menores de 18 años. ¿Ok? Ustedes, si vamos a parar en la próxima frase, ustedes no van a dormir. Quemó, quinta línea, es favor tapar ahora los oídos o dormir. No prestar atención a la próxima frase. Ahora dejo a ustedes jugar con el celular, no escuchar. El importante no es escuchar la próxima frase. ¿Cómo? Aunque nosotros hacemos hoy, en los lugares especiales. La sinagoga, el cótel. Es un lugar divino. Es un buen lugar para rezar. ¿Cuál es la diferencia entre el cótel y una estatua?
Que no se venera, no se adora. ¿Cómo? Que no se adora. También ellos no adoraban la estatua. Decían, escucha, hay algo de divino en esa estatua. Por tanto, vamos a plegar delante de esta estatua. Hay algo de divino en el cóctel, la presencia divina. Por tanto, vamos a besar delante del cóctel. Ups. Pero bueno, porque nos estamos refiriendo a un Dios único. Ah, sí. Había quien tenía estatuas de Dios únicos. También puede- Esta es la frase interior. Debe haber alguna diferencia, pero ustedes van a tener que esperar más una página y media para ella. Lo que hacemos nosotros en los lugares especiales no es lo mismo que ellos hacían. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo. Vea, hay una diferencia enorme. Que se quede claro. No es tan En más una página y media va a quedar claro que hay una diferencia cabal, global, inconmensurable entre uno y otro. Pero a la primera vista no hay ninguna diferencia. Parece la misma cosa. Porque Con el tiempo me quedé más no, vamos a dejar más unos 5 minutos. Si terminamos la clase y no llegamos en más una página y media, dijo para ustedes solo para ustedes dormir, no sé. Antiguamente yo no hacía esto. Yo dejaba a las personas pasar en el Shabbat con una pregunta. Pero no sé, me quedé viejo. Estoy más misericordioso con el tiempo. Pero mira, estos libros es muy fuerte, ¿cierto? No deja acá las cosas más o menos. La pregunta está clara. Sí. ¿De qué estamos hablando? De repente el becerro de oro ya no parece tan tonto, ¿cierto? ¿No? Poco a poco. Hasta que nosotros nos bendecimos con la tierra de ellos, con las piedras. Mira, tengo una piedra de no sé dónde. Yo tenía en casa una piedra de la sinagoga del Hafetz Haim. Mira, ¿qué te importa eso? Una piedra. Entonces, es una historia. No, wow, una piedra. El Kuk tenía la kippah hecha con el manto del alter ego, de Chabad. Wow, ¿qué te importa? Es un pedazo de pan. No, sal. Pero ellos creían que podían dominar Ah, tú estás corriendo. Un y de ellos, quien desea escuchar no es de Dios, Dios es muy elevado, no tenemos contacto. Estamos hablando de la espiritualidad que hay en determinada estrella. Y por tanto vamos a servir a Júpiter, a Saturno, Venus, no sé. Que nos influyen a la luna, que nos influyen así, no sé, así. Dios es demasiado elevado, no es que no hay un Dios único, pero no vamos a servirlo. O más o una constelación, o ya o algún talismán, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿cuál es el nivel de la fuerza? Ya es menos importante, es el mismo principio. Si es una representación, una estatua para servir, que hay algo de divino, de Dios o de una fuerza divina, no es el asunto. Velo Ayamit Haber Kalal Datahat, sería imposible hacer con que una congregación iba a ayudarse alrededor de una religión. Era el de la mujer, a menos que iban a tener una estatua, una cosa física, palpable, que van a direccionarse todos a ella. A título de ejemplo, hubo todo tipo de sectas cristianas en el siglo XIX, un poquito antes también, que intentaron hacer un servicio a Dios sin ninguna cosa. No tenía iglesia, no tenía nada. Acá en Israel había los templarios alemanes, que construyeron las primeras colonias agrícolas afuera de las ciudades, ¿cierto? En Haifa, en Jerusalén, en Moshava Germanita, acá en Tel Aviv, Sarona, el lugar más caro de Israel, etc. Virelman, cerca del aeropuerto, en esos lugares. Ellos no tenían iglesia, no tenían templo, no tenían nada. De vez en cuando se encontraban en la casa de alguien y se meditaban, no sé qué hacían exactamente. No funciona mucho. No fueron aislados en la Segunda Guerra Mundial, pero no importa. Había algunos en Australia, pero no fue adelante. Ahora, hasta acá, alrededor de nosotros. Y el pueblo de Israel. Puede ser, ya fue prometido a ellos que van a bajar del cielo algo que van todos a estar alrededor de ello y direccionarse a ello como algo divino. ¿Quién sabe qué era? Las tablas de la ley. Sabían que iban a tener algo así también.
Iba a bajar del cielo el cóter para ellos. Mira, señores, estoy escuchando la Morá y solo hay esta clase. No puedo continuar. Tenemos más un minuto. Una vez que estoy más viejo y más misericordioso, no sé, pues solo ustedes que me hicieron una diferencia cabal entre los dos. Solo por pensar en esto. Esto decidimos por nosotros mismos que acá hay algo divino y esto recibimos de los cielos que es divino. ¿Claro? Pero es una diferencia de 180 grados. Si es de nosotros, si es de arriba. La emuná es lo que recibimos de arriba, lo que vivimos, que viene de arriba para abajo. Si nosotros con nuestro intelecto decimos, acá debe ser algo divino, entonces no es nada. Es idolatría. No es idolatría, pero es rebeldía. Pero estas fuerzas, estos ellos observaban y sí que Sí, funcionaban. sí. Eran seres ultra espirituales que, aunque funcionaba, que no funcionaba, pues había acá todo un sistema ideológico, intelectual, no pensar que era cualquier cosa. Mira, pensar justo en un becerro, justo de oro, justo de estas medidas, fue algo increíble, pero era una estatua para servir a Dios. El problema es que es una estatua que nosotros la decidimos hacerla, sino que Dios me mandó. Luego después Dios mandó construir Kruvim. Es una diferencia esencial. Dios no, la naturaleza humana que no es capaz de ser abstracta es una naturaleza. Y antiguamente era más fuerte, ¿por qué? Porque la espiritualidad de las personas era más fuerte. Y por otro lado el intelecto era menos fuerte, en este sentido. Y hoy en día se invierte. Pero no es importante, no es el asunto. El asunto es que, o sea, en más una página y media vas a revelar que el asunto es que es un pecado de gente grande que no era capaz de quedarse sin algo divino para servirlo. Porque Moshe no llegaba con lo que prometió. Ahora no tenemos perspectiva. Hay que hacer algo. Es un pecado muy grande. Puede ser pecado. ¿Por qué fue un pecado grande? ¿Por qué no fue? Porque las personas grandes van a estudiar, ¿cierto? ¿Pero entendieron la dirección más o menos? Sí. Es una buena respuesta. ¿Por qué no hablamos de esto desde el inicio? Porque no vamos a entender nada. No vamos a entender cómo es un pecado de personas grandes. La pregunta es dónde está el pueblo de Israel en el becerro. Respuesta. Son tan grandes que solo ellos iban a ser capaces de ser un becerro. Ningún otro pueblo iba a sentir la necesidad. Nosotros ni mismo pensamos en el asunto. Si nos dan una cerveza y una telenovela, está todo bien. ¿Verdad? Digan la verdad. No, la Guimara es más dulce. Pero si nos dan una cerveza o una voltita en una Bugatti y después un home theater nos quedamos bien y me contentos, ¿cierto? Pero ellos no eran capaces. Tenían todo esto, cada uno tenía mucho dinero y no eran capaces de andarlo. Pero esto vamos a tirar la próxima semana. No es un libro interesante. Sería más interesante si no iba a adelantar para ustedes, pero todavía un poco. Solo para no quedarse con algo. Sí, por favor. Solo para no pensar, mirar, el cóter es idolatría. El cóter no es idolatría. En el cóter de verdad de la presencia divina, pero ¿por qué? Porque Dios mandó construir un Beit HaMikdash de este modo, en este lugar, con estas dimensiones, que termina acá con esta pared. Si no, no sería nada. Y la sinagoga Dios no mandó construir. ¿La sinagoga es idolatría? Esto voy a dejar para ustedes pensando. No, porque nosotros no pensamos en sacrificar. Ya, no, sacrificar es ver. Es ver. El Aarón Kodesh no es más santo, no sé. El Sefer Torah. El Sefer Torah. Es muy fuerte lo que es el Sefer Torah. Hay una diferencia muy grande. Debe haber algo. Está nuevo, pero no es mío. Para que no va a ser idolatría, si no es idolatría. Talvez pudiera. Recuerden la raíz de la rebeldía, la raíz de la emuná son la misma. Sí. Esta voluntad de llegar a. Claro, Es el asunto, ¿no? ese es el asunto. La graniza. En el fin, el Kusari va a decir: escuchaba, ya entendí ahora lo que me dijiste.